Lucas capítulo 9. La semana pasada, José Luis nos habló acerca de la hija de Jairo y la mujer que tenía flujo de sangre. Recuerda que estos dos casos coincidieron, los dos tuvieron fe en buscar de Jesús y en buscar su sanidad. La hija de Jairo estaba prácticamente muerta. Y recuerda que la gente se burlaba de Jesús. Él decía, no está muerta, está durmiendo. Y la gente decía, ay, ¿cómo estás loco tú, Jesús? ¿Cómo va a estar dormida? Que no sé qué. Y entonces también la mujer que tenía flujo, o que tenía desde hace 12 años esta enfermedad, este azote, dice la palabra, también fue sanada por Jesús. Y entonces vemos cómo Jesús se mueve a lo largo de muchos lugares, a lo largo de las aldeas, va a las ciudades, va a los rincones en donde la gente necesita de Él. Y es algo de lo que hoy quiero platicarte. ¿Cómo es que tú y yo conocemos de Jesús? ¿De qué manera es que tú y yo llegamos a conocer a Cristo? Y bueno, es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y cómo es que Jesús manda a los 12 de sus discípulos y los manda con una encomienda especial, y los manda con una misión específica. Y vamos a verlo el día de hoy. Lucas capítulo 9 versículo 1 dice así. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no recibieren, salid de ella, de aquella ciudad, y sacudir el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude en este momento, ¿de acuerdo? Cierra tus ojos. Padre, Señor, estamos aquí reunidos, Dios, juntos como tu iglesia, Padre, para hablar de ti, Señor, para reconocer, Señor, que eres tú, Jesús, a quien nuestros oídos, Padre, y nuestro corazón quieren escuchar. Señor, el día de hoy te pedimos, Padre, que vengas a nuestras vidas. Buscamos de ti, Señor, confiamos en ti, Señor, y estamos aquí, Dios, porque sabemos que tu palabra, Dios, es suficiente para cada uno. Sabemos, Dios, que eres tú el que nos sana. Sabemos, Señor Jesús, que eres tú el que nos dirige, que nos ayuda, Padre. Y eres tú, Señor, el que nos ha mostrado el gran reino de nuestro Padre. Señor Jesús, a ti sea la gloria. Espíritu Santo, te pedimos, Padre, que en este día, Señor, vengas al corazón de cada uno de los que hoy estamos aquí. Que vengas, Señor, de una manera impresionante, de una manera grandiosa, Padre. Que vengas, Señor, y hables al corazón de cada uno de los que hoy estamos en este lugar. A ti sea la gloria, Señor, a ti sea la honra, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, vamos a empezar con este asunto, ¿no? La misión de los 12 discípulos. ¿Cuál fue la misión de los 12 discípulos? Y más allá, ¿quién es un discípulo? Porque había mucha gente que seguía a Jesús. Llegaron multitudes que seguían a Cristo. En una ocasión vimos como más de 5,000 personas Jesús les dio de comer a todas ellas. Vemos vamos a ver en 15 días la alimentación de los 5,000. Vemos cómo mucha gente se agolpaba ahí con Cristo. ¿Recuerdan la historia de los amigos que hicieron un hoyo en el techo de una casa para bajar a su amigo, para que Jesús lo sanara? Bueno, todo esto es porque la gente buscaba a Jesús. Jesús era seguido por mucha gente. Pero ¿cómo es? Y es una pregunta. ¿Cómo es que mucha gente seguía a Jesús? Pero ¿cómo es que le habla específicamente a 12 de ellos? Y les dice, ustedes van a ser mis 12 discípulos. Y a partir de que Jesús envió a estos 12 discípulos,
El mundo empezó a conocer quién era Cristo. El mundo empezó a conocer de qué se trataba el reino de Dios. El mundo empezó a conocer quién era Jesús y de qué se trataba lo que Él predicaba, su doctrina, de qué hablaba Cristo. Y es bien importante hablar que estos 12 discípulos, cada uno de ellos tenía su carácter específico. Unos eran muy atrabancados, les llamaban los hijos del trueno, les decían así. Eran muy atrabancados, ellos primero actuaban y después pensaban las cosas. Otros tal vez eran muy callados, o tal vez como Judas Iscariote, el cual le traicionó después, que era parte de esos 12. Había diferentes tipos de carácter, desde aquellos los cuales eran muy callados hasta aquellos los cuales eran bien aventados, como Pedro, por ejemplo. Ese Pedro andaba metiéndose por todos lados. Ese Pedro andaba, sí, Señor, yo voy contigo y voy a morir contigo, Señor, y no me importa nada, Señor, y yo voy contigo hasta el fin de la tierra, Señor. Bueno, ese era Pedro. Pero dicen por ahí que un hablador cae más rápido que un cojo. Y Pedro hablaba mucho, y Pedro decía muchas cosas. Pero Jesús le dijo: Pedro, esta noche me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y él le dijo: no, Señor, no, ¿cómo es posible que tú pienses eso de mí? Sí, Pedro, eso va a pasar. En fin, había diferente tipo de carácter. Algunos que eran muy serios, otros que eran muy atrabancados. Pero Jesús reunió a sus 12 discípulos, a Pedro, a Juan, a Mateo y a todos los demás, a los Judas. Había dos Judas diferentes, Jacob. Y entonces les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Ahora, yo te pregunto, ¿de cuántas partes estamos divididos nosotros como seres humanos? ¿Te acuerdas? 3 partes. ¿Cuáles son esas partes? Cuerpo, alma y espíritu. ¿Te acuerdas de eso? Cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es esto, ¿no? Lo que envejece, lo que le salen arrugas, lo que se enferma. Este es nuestro cuerpo, nuestra carne. Y luego sigue el alma. ¿Qué es nuestra alma? Nuestra alma son nuestras decisiones, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Esa es nuestra alma. Y hay una tercera parte, y es nuestro espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: mas todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estamos conformados de 3 partes. Cuando hablamos de enfermedades, estamos hablando de diferentes tipos de enfermedades. Y te quiero decir algo: ¿nuestro cuerpo se enferma? Pregunto, ¿nuestro cuerpo se enferma? Claro que sí, se enferma. Se enferma de gripa, le duele la cabeza, le duele una muela, le duele la rodilla, le duele, quién sabe cuántas cosas les duele a nuestro cuerpo. Pero también nuestro espíritu y nuestra alma llegan a enfermarse. Y hemos platicado de esto anteriormente. ¿Cómo es que mi alma y mi espíritu llegan a enfermarse? ¿Y cómo se llama esa enfermedad? Vamos a hablar, por ejemplo, del alma. En el alma, los doctores que estudian el alma, que estudian los sentimientos, les dicen este tipo de enfermedades: esquizofrenia, o les dicen, por ejemplo, depresión, o le dicen ansiedad, o le dicen delirio de persecución, o le dicen tristeza. Y entonces los doctores han catalogado esos diferentes tipos de sentimientos, y entonces dicen: es que fulano de tal tiene esta enfermedad, tiene depresión, fulano de tal tiene ansiedad, fulano de tal tiene esto, tiene aquello. Y para muchos, esas enfermedades del alma son incurables, porque son parte del alma. ¿Cómo puedes darle una pastilla a una persona que se siente deprimida, por ejemplo? Pues le das una pastilla para que se sienta alegre. Bueno, es droga, pero eso solamente les hace sentirse alegres, no les cura, como por ejemplo el antibiótico, ¿no?
El antibiótico le das a un niño una pastilla de antibiótico, le das medicina, jarabe de antibiótico y entonces se le quita la infección. Y se le quita la tos, y se le quita la calentura, y se le quita todo eso. Pero esas pastillas, por ejemplo, para la depresión, no nos van a quitar la depresión, solamente hacen que se nos olvide. Pero nuestro corazón está enfermo. En muchas ocasiones nos damos cuenta de que nuestro corazón se enferma, nuestra alma se enferma de soledad, se enferma de dolor, se puede llegar a enfermar de tristeza, se puede llegar a enfermar de muchas otras cosas. ¿Y qué haces cuando te enfermas? ¿Qué haces cuando, por ejemplo, te da gripa? Pues vamos al doctor, ¿no? Y le decimos, doctor, es que tengo gripa, es que me duele aquí, es que me duele acá, es que esto, es que aquello, y te mandan a hacer análisis y entonces te dan una medicina para que te lo quiten. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos enfermos del alma, por ejemplo? ¿A dónde vamos? Bueno, usualmente la gente va a alguien llamado el psicólogo. Y entonces el psicólogo les ayuda a este tipo de personas, pero no les quita la aflicción. Vemos a lo largo de la Biblia muchísima gente que ha estado enferma de su alma. Por ejemplo, los salmos están llenos de situaciones en las cuales los salmistas, los que cantaban estos salmos decían: mi alma está quebrantada hasta la muerte, por ejemplo. Mi corazón está por los suelos. Mi vida ya no quiere seguir adelante. Muchos de ellos cantaban esto. ¿Y por qué cantaban esto? Porque la gente estaba enferma. Ahora vamos a hablar también de nuestro espíritu. Nuestro espíritu también puede llegar a enfermar. Hay muchísimas formas de cómo nuestro espíritu puede llegar a enfermar. Por ejemplo, por idolatría. Por ejemplo, por hechicería. Por ejemplo, porque en algún momento alguien nos dijo: ese pedazo de palo es Dios, y nosotros confiamos en Él, y en algún momento ni siquiera nos respondió. Y entonces hay mucha gente, ¿sabes?, que está enojada con Dios. Hay mucha gente que va y le hablas de Dios y no lo acepta porque está enojada con Dios. Y mucha gente llega a decir: es que ¿dónde estaba Dios cuando más lo necesité? Es que ¿dónde estaba Dios cuando murió mi padre? ¿Dónde estaba tu Dios cuando a mi papá lo metieron al hospital por coronavirus y ya nunca volvió a salir? ¿Dónde estaba tu Dios? Y entonces la gente empieza a hablar de esta manera. La gente empieza a quejarse de Dios. La gente empieza a decir: ¿dónde está? Hay muchísima gente enferma del alma y del espíritu también. Pero ¿qué manda Jesús a sus 12 discípulos? ¿Qué les dice? ¿Qué les manda? ¿De qué manera les habla a todos ellos? ¿De qué manera les dice: oigan, ustedes tienen que ir para hablar del reino de Dios? ¿De qué manera les habla? Entonces dice: los reúne y les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Vamos, por ejemplo, al libro de Mateo. Mira lo que dice el libro de Mateo. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Versículo 19. Mateo capítulo 28, versículo 19. Lo voy a leer desde el 18, Mateo 28, 18, para que podamos unir lo que estamos estudiando con esto. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo, también es a sus discípulos. En este caso ya eran 11. Si te fijas en el versículo 16, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Ahí ya Judas Iscariote ya había muerto. Y entonces habló a sus 12 discípulos y les volvió a dar esta instrucción. Y les dijo, versículo 18, se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso se le llama la gran comisión. Y es algo que en muchas ocasiones hemos perdido de vista. La gran comisión. Es muy padre poder sentir, poder pensar que Jesús manda a sus discípulos y les da poder y autoridad sobre los demonios. Dice sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Es muy padre eso. Y tal vez muchos de nosotros hemos visto muchas cosas así. Hemos visto cómo personas oran y hemos visto tal vez gente con demonios en sus vidas. O gentes con enfermedades muy difíciles y Dios les hace un milagro y Dios los sana. Prácticamente nosotros hemos visto este tipo de cosas. Pero cuando hablamos de milagros y cuando hablamos de poder y de autoridad sobre demonios y sobre enfermedades, se nos olvida algo. Y por eso quise llevarlos a Mateo 28:19. Porque se nos olvida esa gran comisión. Se nos olvida el hablarle a la gente. Se nos olvida el llevar a la gente a los pies de Jesús. Se nos olvida el decirle a la gente que necesitan de Dios en sus vidas. Sí, Dios nos ha dado poder y autoridad. Y créeme que en mi caso he estado bien cerquita de personas endemoniadas. He estado bien cerquita orando por personas así. Sí existe, sí hay, sí lo hay. Es real, de verdad. El demonio puede estar en la vida de las personas, es real. Yo lo creo, lo he visto con mis propios ojos. Pero sabes también que es real. Es real que mucha gente no tiene un compromiso con Dios. Eso también es bien real. Es bien real que mucha gente no le interesa buscar de Dios. Es real que muchos cristianos el día de hoy estamos bien enfermos en nuestro corazón y en nuestro espíritu, bien endurecidos. Y a lo mejor si decimos, ay, pues yo creo en Dios, ay, pues yo voy a la iglesia, ay, pues yo esto, yo aquello, pero no hacemos lo que tenemos que hacer. No nos comprometemos con Dios. En este caso había muchísima gente la cual seguía a Jesús. Pero te digo algo también. Dentro de la iglesia, hablo de la iglesia en general, no solamente de nosotros, hay muchísima gente que puede ayudar. Yo le puedo decir a Mel, ayúdame a recoger las sillas. Y dice, ok, te ayudo a recoger las sillas. Ok, Emilio, bueno, no está Emilio, ayúdame a recoger las sillas, ayúdame a barrer. Hermana Claudia, ayúdame por favor a limpiar porque se está metiendo el agua. Hay muchísimos que estamos dispuestos a ayudar. Sí, lo hago con gusto. ¡Qué padre! Pero ¿sabes algo? El reino de Dios no es solamente de gente que quiera ayudar. El reino de Dios está constituido por gente la cual quiere un compromiso con Dios. Es muy fácil venir y trapear y sacar el agua y venir y poner sillas. Eso es algo bien fácil. Cualquiera lo puede hacer. Pero hablar de Dios, comprometerte con Él, hacer lo que Él te dice, obedecer lo que Él te dice que obedezcas. ¿Cuántas veces tal vez Dios te ha dicho, yo quiero que hagas esto? O tal vez Dios te ha dicho, yo quiero que dejes de hacer aquello. ¿Y cuántas personas, cuántos cristianos dicen, ay no, después, ay no, mejor otro día, ay no, y si mejor vamos a otra iglesia, ay no, y si mejor voy con otro hermano, ay no, y si mejor ahí le dejo, no, ya mejor no voy a ninguna parte, porque no quiero comprometerme de esta manera? Había muchísima gente que lo seguía, que estaba con él, pero muy pocos se comprometieron a hablar de lo que él hablaba, a decir lo que él decía. ¿Y qué hablaba? ¿Qué decía? Y entonces les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y sanar enfermedades. Es muy padre ver cómo una persona con una enfermedad muy difícil, Dios la sana. Cuando a alguien, por ejemplo, le dan
un diagnóstico muy difícil en su vida, es muy padre orar por ella. Y entonces Dios que la sana y Dios la levanta, y entonces los doctores ya no encuentran nada en su vida, ni en los análisis, ni en las radiografías, no encuentran nada porque Dios la sana. Es muy padre ver eso. Pero ¿sabes qué sería más padre? Poder ver gente agradecida con Dios por lo que Dios ha hecho en sus vidas. Poder ver vidas cambiadas. Que el borracho ya no tome más. Que el mentiroso hable verdad ahora. Que el que antes robaba, entonces ahora trabaje y ayude a los que no tienen. Qué padre sería, qué interesante, qué grandioso sería ver vidas cambiadas. Pero muchas personas no quieren cambiar eso. No les interesa cambiar. Dicen, no, así déjame, yo estoy bien, yo estoy a gusto de la manera como lo estoy haciendo, yo al lugar al que voy estoy a gusto. Te lo he dicho anteriormente. ¿Sabes cuál es la religión popular de México, verdad? No tengo que explicártelo. La religión más practicada en México, ¿sabes cuál es? ¿Y sabes tú por qué tiene tanta gente? Por tradición, tal vez. Pero hay algo mucho más profundo en cuanto a esto. ¿Sabes por qué tiene tantos seguidores? Porque nadie les confronta. Porque nadie les dice, oye Mel, ¿oraste esta semana? ¿Leíste tu Biblia? Oye Mel, ¿dejaste de hacer lo que Dios te dijo que hicieras? Hermana Claudia, ¿se da cuenta de lo que Dios le está pidiendo? Tiene que hacerlo. Alejandro, ¿ya te pusiste a cuentas? José Luis, ¿has trabajado en tu corazón en lo que tenías allá adentro? Analí, ¿has dejado ese mal carácter para decir quién es Dios en tu vida? ¿O sigues con Él? Y entonces muchos de nosotros seguimos igual. Y es muy padre cuando nadie te dice qué tienes que hacer. Es muy padre cuando nadie se quiere meter en tu vida. Es difícil cuando entonces vienen contigo y te dicen, así no son las cosas. Y no porque yo quiera, sino porque Dios nos dice, de esta manera no es. Así no es. Entonces, es muy padre. Y sí, esa autoridad está sobre ti, está sobre mí inclusive. Poder y autoridad sobre todos los demonios y sanar enfermedades. Pero el versículo 2 dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Hay muchísima gente enferma en su carne, sí, lo hay. Y el día de hoy hay mucha gente caminando por las calles que prácticamente casi todos o muchos están teniendo enfermos, por ejemplo, de coronavirus en el hospital. Hay muchos los cuales el día de hoy están sufriendo por estas circunstancias. Hay muchísimos enfermos. Hay muchos enfermos de SIDA. Hay muchos enfermos de cáncer. Hay muchos enfermos de leucemia. Hay muchos enfermos de esto, de aquello. Y aún cosas que ni siquiera se han descubierto. Hay muchísima gente enferma. Y qué padre es ir con cada uno de ellos y que Dios los sane. Pero ¿sabes algo? Creo que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer dentro del reino de Dios no es presumir que tenemos autoridad sobre los demonios y sobre las enfermedades. Es más bien acercarnos a Dios y cambiar nuestras vidas. Es más bien dejar de hacer, arrepentirnos. ¿Te acuerdas qué significa esa palabra en griego? Metanoia. Es la palabra en griego, metanoia. Y metanoia significa cambiar radicalmente lo que hacía. Yo iba antes directamente haciendo esto. Yo me comportaba de esta manera, viviendo en mi vida. Yo era un mentiroso, yo era un borracho, yo era un vicioso, yo era un mujeriego. Esta era mi vida. Pero Dios vino a mi vida y Dios vino a mi corazón. Y entonces la metanoia quiero ejercerla en mi vida. Y entonces ya no me emborracho.
y cambio totalmente el rumbo, y entonces ya soy fiel a mi esposa, y entonces ya no digo mentiras, quiero hablar verdad, y ahora no solamente eso, sino que también le digo a otros que Jesús nos puede ayudar. Son cosas diferentes. Y aún habemos cristianos que queremos seguir siendo hijos de Dios, caminando en el mismo camino, de la misma manera, sin cambiar nada en absoluto. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad, y los envió a predicar el reino y sanar a los enfermos. Hay muchísima gente enferma en su carne, pero ¿cuánta gente necesita cambiar esto? ¿Cuánta gente en realidad tenemos un corazón endurecido y tenemos que cambiarlo por uno de carne, sensible a la voz de Dios? Un corazón humillado, contrito, un corazón que busque de Dios. Y les dijo, versículo 3, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. ¿Qué significa eso para los discípulos? ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios no es riqueza material me refiero. Y pareciera ser que el día de hoy, si tú vas y le picas al internet y buscas un predicador famoso o buscas a alguien así, híjole, ¿sabes? Creo que muchos de ellos ni siquiera tienen una sola capa, una sola túnica. Creo que muchos de ellos ni siquiera han sufrido lo que en verdad ha sufrido un verdadero apóstol. En el libro de Corintios, Pablo narra acerca de lo que es los sufrimientos de un apóstol. Y dice, muchas veces nos han tenido por muertos, nos han apedreado, dice Pablo. Muchas veces hemos estado en naufragios, hemos estado en peligros de muerte, hemos estado por aquí y por allá, hemos estado en escasez, hemos estado en desiertos, hemos andado por todos lados. Y entonces es la vida de un apóstol. Pero pareciera ser el día de hoy que mucha gente se dice apóstol, pero anda con tantos millones alrededor y encima y todo. Eso no es el reino de Dios. Ahora, te digo algo, no está mal tener. El asunto es que mucha gente se enamora de esto. Y mucha gente busca y quiere más. Y Dios les dice que son mercenarios, que son mercaderas, hacen mercadería con las ovejas. Ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Deja que la gente te dé, dice versículo 4, y en cualquier casa donde entréis, quédate allí y salte de allí. Vámonos de paso, no somos de este mundo, mi hermano. Y donde quiera que no lo reciban, salgan de aquella ciudad y sacudan el polvo de tus pies en testimonio en contra de ellos. Hay mucha gente que quiere escuchar de Dios, pero también hay muchísima gente que no le interesa escuchar nada de Dios. Su corazón está endurecido, la gente no le interesa, la gente quiere seguir en su propia vida. El día de ayer me habló por teléfono un hombre y me habló, estaba bien tomado, bien tomado. Es una persona que conozco, me habló bien tomado. Y este hombre me habló así, apenas podía hablar. Y me dijo, está bien que no tenga ninguna religión. Yo creo en Dios y amo a Dios. Pero estaba bien, así muy tomado. Apenas podía hablar. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Necesitas buscar de Dios. ¿Sabes qué? Necesitas cambiar tu vida. Dios te ama. Dios está contigo y Dios te perdona también, pero necesitas cambiar. Ninguna religión ciertamente te va a salvar. Nada de eso te salva. Pero el asunto es que estás fallando en tu vida. Y nosotros muchas veces fallamos de esa manera. Tal vez pudiéramos decir, wow, es que ¿por qué habla así? Es que ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace aquello? ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Cuánto rencor tienes en tu corazón?
¿hacia quién tienes rencor en tu corazón? ¿Cuánta falta de perdón hay aquí adentro en tu vida? ¿Cuántas veces hemos tenido una raíz de amargura allí adentro y no la hemos querido, no podido, no la hemos querido arrancar de raíz? ¿Cuántos de nosotros todavía apapachamos el pecado? ¿Cuántos de nosotros todavía decimos, pues qué tiene, pues no pasa nada, pues... Estar en el reino de Dios es algo totalmente radical. Cuando todos van para un lado, nosotros vamos hacia el otro. Cuando todos creen de una manera, nosotros en Cristo creemos de otra manera diferente. Y claro está que toda la gente te va a decir, estás loco. ¿Por qué vas tú? Mira, si todos vamos para allá, ¿por qué tú vas para allá? Estás loco. Ya te lavaron el cerebro. Ya te dijeron que quién sabe cuántas cosas. Y allí te dijeron esto y te dijeron aquello. Y esto y Y entonces mucha gente camina con el montón, aún siendo hijos de Dios y aún siendo cristianos. Caminan con el montón, van para allá. Ese fin es muerte. Ese camino nos lleva a estar alejados de Dios. Y versículo 6 dice, y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. ¿Quién es el único que puede sanar mi corazón? ¿Quién es el único que puede sanar mi alma? ¿Quién es el único que puede sanar mi espíritu? Y el cual me puede levantar aún inclusive del lecho de muerte, como la hija de Jairo. ¿Quién es aquel que puede quitar un azote de mi vida? ¿Quién es aquel que puede ayudarme? ¿Quién es aquel que puede sanar mi vida y sanar mi corazón de una vez y por todas? Se llama Jesús. Pero tienes que acercarte a Él. Parte de la historia de la hija de Jairo y parte de la historia de la mujer con el flujo era que se acercaron a Dios. Se buscaron de Jesús, buscaron ir a Él. Los leprosos iban y clamaban con Cristo, decían, Hijo de David, Señor, ayúdanos, decía un ciego. Y gritaba más fuerte y la gente decía, cállate, ciego, ¿qué no ves que vas a molestar al maestro? Y él gritaba más fuerte, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces, ¿cuántos de nosotros vamos delante de Jesús y decimos, Señor, ayúdame? O queremos más bien que Jesús nos sane a control remoto y a distancia, ¿no? Jesús siempre va a querer tener una relación contigo. Jesús siempre va a querer estar en tu vida. Jesús siempre va a querer tomar el control de tu vida al 100%. Siempre lo va a hacer. Y ¿sabes algo? Deja que Dios lo haga. Dale a Dios el control total de tu vida. Él no te va a quedar mal. Él no miente. Él es fiel para siempre. Y va a sanar tu corazón. Y va a sanar tu vida. Y va a sanar tu espíritu. Porque lo necesitas. ¿Cuánto dolor sigues cargando todavía? ¿Cuánto en tu corazón sigue albergando todas esas cosas y recordando todo el dolor que alguien te causó? Y diciendo, si no me hubiera pasado esto, yo no estaría así. ¿Sabes? Tenemos que perdonar. Busca por favor Hechos. Está allá adelantito. Hechos. Hechos capítulo 2. Versículo 36. Y fíjate lo que Pedro está hablando en su discurso. Y le está hablando a toda esa gente allí en Jerusalén. Hechos capítulo 2, versículo 36. Y habla Pedro y dice de esta manera:
Hechos 2:36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos. Ahí viene la palabra metanoia. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque a vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Déjame te explico algo. Es muy padre saber que Jesús le da autoridad y potestad a los discípulos sobre todos los demonios y sobre la enfermedad. Y es muy padre saber que esa misma autoridad es dicha para ti y para mí el día de hoy. Pero es triste ver que la vida de los cristianos hay muy poco arrepentimiento, hay muy poca testificación, muy poco testimonio del reino de Dios. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era esa doctrina de los apóstoles? Capítulo 4, ahí mismo de Hechos. Capítulo 4, versículo 17. Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio. El concilio era una junta de los ancianos de Jerusalén, y estos hombres llamaron a Pedro y a Juan y les prohibieron que hablaran de Jesús. Versículo 17 dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles a Pedro y a Juan, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, en el nombre de Jesús. Y llamándolos a Juan y a Pedro, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y fíjate lo que dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Juan y Pedro eran parte de esos 12 discípulos. ¿Qué vieron? ¿Qué escucharon? ¿Qué fue lo que ellos veían? ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? ¿Qué es lo que ellos proclamaban? ¿De qué hablaban? Imagínate, ellos pudieron en este momento ante el concilio hacer un milagro o sacar un demonio. De hecho, los llevaron por darle sanidad, orar por un hombre que estaba paralítico en el templo llamado La Hermosa, la puerta llamada La Hermosa. Y entonces los llevaron ante el concilio y dijeron: no, ya no hagan nada, no hagan nada en el nombre de Jesús. Y ellos pudieron haber hecho una maravilla, un milagro delante de ellos para que ellos creyeran. Pero les dijeron: no podemos dejar de hablar de lo que vimos y oímos. ¿Qué vieron? ¿Qué escucharon? Vieron a Jesús, escucharon su voz. ¿De qué se trata Jesús? ¿De qué habla su voz? Compasión, misericordia, amor, perdón. Jesús habla acerca de amar a tus enemigos, a tu prójimo como a ti mismo. Jesús habla acerca de amar a Dios por encima de las cosas, por encima de nosotros mismos, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro ser.
El evangelio de Jesús es hablar del reino, decir, el Señor viene a tu vida y viene y se acerca. Ven, ábrele tu corazón, recíbelo. Y mucha gente se bautizó, y mucha gente creyó, y mucha gente se arrepintió y empezó a cambiar su vida. Porque hay mucha gente que está hoy metida en templos y en iglesias, y llámale de la iglesia que se llame, y llámale el templo que se llame, y llámale la denominación que sea. Porque hay tanta gente el día de hoy metida en los templos, triste, deprimida. Porque hay tanta gente llena de falta de perdón, podrida de amargura y de rencor adentro de las iglesias. ¿Por qué hay tanta gente así? Porque en muchas ocasiones no se predica de quién es Jesús. Se predica de quién es el hombre. Predico de mí, lo que yo quiero. Pero ¿sabes algo? Jesús vino a perdonar, a sanar, a salvar y a acercarse a tu vida, a vivir dentro de tu corazón, a perdonarte, a ayudarte, a sanar todas esas heridas que alguien más hizo o que tú mismo te provocaste, a sanar eso que tienes adentro, a sanar tu espíritu y a acercarte a su presencia. Eso es lo que vieron, eso es lo que escucharon. Compasión por la gente que no conocía de Dios. ¿De qué manera has venido tú a Jesús? ¿De qué manera tú conociste a Cristo? ¿Qué es lo que hizo contigo? ¿Y qué sigue haciendo el día de hoy? Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor Jesús, tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Tú eres bueno, Señor, y nos has permitido, Señor, cada día entender y conocerte, Padre. Señor, si hoy estamos aquí, Dios, es por causa, Señor, de que buscamos con todas nuestras fuerzas, Dios, tu rostro y tu presencia. Te pedimos, Señor, que sanes nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que sanes nuestra alma, Dios. No queremos, Señor, seguir albergando, Dios, esa amargura, ese rencor, Dios, esa soledad. Sana, Señor, nuestro espíritu, Padre, y acércanos a ti, Jesús. Señor, es importante saber que tenemos autoridad sobre la enfermedad y sobre el mismo demonio, Padre. Pero es muchísimo mejor que hoy podemos descansar en tus pies, que hoy, Señor, podemos acercarnos a ti, que hoy, Señor, tú nos perdonas y nos amas con tan profundo amor. Gracias, Padre. Sublime gracia del Señor, que a mí infeliz salvó.
que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que nos ayudes, Dios. Tú sabes, Padre, el corazón, tú conoces el corazón de cada uno, Dios, de los que hoy estamos aquí. Ayúdanos, Señor. Ha sido difícil, Dios, pero sabemos que en ti tenemos paz, vida y libertad. Perdónanos, Señor. Hoy quiero conocerte. Hoy quiero amarte con todas mis fuerzas. Hoy decido, Señor, cambiar, Señor, lo que antes estaba mal en mi vida y empezar a hacer tu voluntad y empezar a seguir tus pasos. Hablar de lo que tú hablas, a decir lo que tú dices. Compasión, misericordia, perdón, amor. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. En tu nombre, Dios, te damos las gracias. Amén, Señor. ¿Sabes algo? Y si vas y oras por alguien, el que tienes a un lado, el que tienes atrás, ve con él y pon tus manos sobre él y dile: Dios te ama, déjame orar por ti. Dile: Dios esté contigo, que Dios te ayude, que Dios te sostenga. Y dale una palabra de aliento y dile: todo va a estar bien, porque Dios está contigo. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor. Sigue orando por tu hermano.